Muy bien, en este video vamos a abordar un tema que no aparece en el primer capítulo del libro de Copy. En general voy a ir acompañando la lectura de ustedes de los capítulos del libro de Copy que yo señale como tema y como tarea de cada semana, pero a veces, como en esta semana, en la clase relativa a este lunes, voy a intercalar temas que van acelerando un poquito la lectura y el aprendizaje de la lógica que ustedes van desarrollando a través de la lectura de los capítulos que yo seleccione. Uno de los temas que el libro de Copy va a tratar, ya desde el capítulo 7 hasta el capítulo 9, va a ser el tema de las proposiciones categóricas, los silogismos categóricos. Todavía yo no voy a hablar de silogismos, que es una forma lógica específica de razonamientos, pero sí voy a hablar de las proposiciones categóricas. Ustedes van a ver que cuando leen el primer capítulo del libro de Copy, van a ver que la lógica tiene como dos grandes momentos, lo que se llama la lógica clásica, cuya sistematización se debe a Aristóteles en su obra La Lógica, y la lógica simbólica o lógica moderna, que incorpora todo lo que de bueno, y que es muchísimo, tiene la lógica de Aristóteles, más recursos de lógica matemática, diagramas de Venn, álgebras de Boole, etc. Entonces, la lógica simbólica no es que compite y rechaza a la lógica clásica, sino que en realidad la valora, la honra, la aprovecha, pero además incorpora otros desarrollos que tienen que ver con la lógica simbólica, el pensamiento simbólico y formal propio de la matemática, que Aristóteles, digamos, no desarrolló esencialmente. Entonces, las proposiciones categóricas son una selección de 4 formulaciones fundamentales que Aristóteles clasifica ateniéndose a lo que se llama la cantidad y la cualidad de una proposición. La cantidad de una proposición es la extensión de todos los individuos a los cuales se hace referencia en lo que la proposición afirma o niega. Y la cualidad de una proposición, desde un punto de vista elemental, es o bien la cualidad de afirmar algo o bien la cualidad de negar algo. Entonces, si ustedes se fijan, Aristóteles clasifica a estas proposiciones categóricas en 4 formulaciones básicas. Yo puedo afirmar algo de todos los individuos de un cierto conjunto, de una cierta clase. Entonces digo que todo S es P. Todo S es P no es una proposición que necesariamente está afirmando que en la clase o en el conjunto S existen efectivamente individuos. Lo que está diciendo la proposición universal afirmativa, todo S es P, que si X fuera un individuo del conjunto S, necesariamente ese individuo también tendría que pertenecer a la clase P, también tendría que ser P. Es decir, que todo S es P, si bien para Aristóteles no existían conjuntos vacíos, porque concebir a una clase de individuos tiene sentido si esa clase tiene individuos. Si esa clase no tiene individuos, para una mentalidad como la de Aristóteles, que representa una mentalidad de toda su época, es un sinsentido concebir una clase así, porque es una clase que no tiene individuos, es decir, es una clase que no tiene individuos sobre los cuales poder predicar afirmaciones o negaciones que tengan que ver con la realidad. No obstante, y acá por ejemplo ven una diferencia entre la lógica clásica y la lógica simbólica,
La lógica simbólica incorpora las clases vacías de objetos. Por ejemplo, si nosotros recordamos los tres grandes principios de la mecánica clásica de Newton, uno de esos principios es conocido, es famoso, y es recordado como el principio de inercia. ¿Qué dice el principio de inercia? El principio de inercia dice, si un objeto de la realidad física se mueve a cierta velocidad y no está afectado por fuerzas externas, seguirá moviéndose constantemente a esa misma velocidad. Y si un cuerpo, en lugar de moverse, está en reposo y no está afectado a fuerzas externas, seguirá permaneciendo en reposo. Esto es lo que dice el principio de inercia. Es un principio de la mecánica clásica que se estudia en la carrera de física en cualquier profesorado o universidad del mundo en donde se estudie física. Como ven, es un enunciado científicamente relevante, muy importante. Es fundamental en todo lo que sea la descripción de las condiciones de equilibrio, de movimiento y de intercambio de fuerza, trabajo y energía que ocurren entre los cuerpos de la realidad macroscópica. Ahora, el principio de inercia supone, en esta parte de su enunciación, si no está afectado por fuerzas externas. Bueno, lo que en realidad sabemos, chicos, es que todo cuerpo de la realidad física está afectado por fuerzas externas, empezando por la fuerza gravitatoria. Con lo cual, los cuerpos que describe el principio de inercia, los cuerpos que no están afectados por fuerzas externas, no existen en la realidad física. Es decir, la clase o el conjunto de los X tal que X no está afectado por fuerzas externas es un conjunto o una clase vacía. Sin embargo, es relevante tenerla en cuenta porque es una hipótesis que orienta la experiencia en la investigación de la física, aunque no haya efectivamente cuerpos que estén libres de la acción, de la influencia de fuerzas externas. Esta es la razón por la cual, por ejemplo, se incluyen clases vacías. Del mismo modo que en el derecho penal, si alguien lee alguno de los postulados fundamentales del derecho penal, hay un principio que tiene que ver con que si alguien está exento de pecado, de delito, de mal moral, de fragilidad de conciencia, etcétera, etcétera, está exento del derecho penal. O sea, es un santo consumado en el cielo que ya no va a poder pecar ni infligir ningún mandamiento que tenga por misión expresar la naturaleza del bien. Ahora, sabemos que todos tenemos fragilidades y por lo tanto, si bien ese postulado del derecho penal es totalmente entendible, es una especie de postulado ideal. El conjunto de seres que está expresando ese postulado es un conjunto vacío y sin embargo sirve como horizonte orientador de nuestras acciones. Entonces se incluyen las clases vacías de objetos en la lógica simbólica, no así en la lógica clásica formulada por Aristóteles. Entonces, cuando uno vuelve al enunciado universal afirmativo, todo S es P, no se está afirmando que necesariamente haya individuos en la clase S. Se está diciendo que si X estuviera en S, necesariamente también tendría que estar en la clase P. En cambio, el enunciado 2, ningún S es P, también es un enunciado universal, pero con la connotación negativa, y que de alguna manera también tiene esta hipótesis de si fuera X un elemento de S, no podría ser elemento de P. No es que estoy afirmando que en la clase S existen objetos. En el ningún estoy diciendo universalmente de todo elemento de S que si realmente fuera un elemento de S no podría ser elemento de P.
Entonces, ni la universal afirmativa ni la universal negativa están afirmando existencia de objetos en la clase S. En cambio, las dos proposiciones categóricas últimas, algún S es P y algún S no es P, son proposiciones particulares por este algún, y además o firman o niegan que ese algún X es P o que no es P, pero acá sí hay una afirmación de existencia. Algún S es P es equivalente a decir que existe al menos un elemento que está en S y que también está en P. Y algún S no es P está afirmando que al menos existe un X que está en S, pero que no está en P. Entonces, más abajo, yo les hice la tabla de verdad del conector negación. Nosotros vamos a ver conectivas lógicas, pero eso lo vamos a desarrollar sobre todo en la clase de la semana que viene. Pero vamos a empezar con la primera conectiva lógica, que es el conector de negación, el conector no, que se simboliza en la lógica como una especie de tilde, como una especie de guioncito. Entonces, por ejemplo, si P es la proposición que dice la nieve es gris, la negación de P es la proposición que dice la nieve no es gris. La tabla de verdad, según vimos en el video de la semana pasada, los tres principios lógicos fundamentales, el principio de identidad, el principio de no contradicción y el principio del tercero excluido, si la proposición P es verdadera, la negación de esa proposición va a ser falsa. Y si la proposición es falsa, su negación lógica será verdadera. Y no hay otra alternativa, no hay una tercera alternativa, porque por el principio del tercero excluido, la tercera alternativa está excluida. Entonces, después puse una serie de ejercicios que quiero que piensen y que desarrollen para la semana que viene. Es decir, ¿cuál sería la negación de todo S es P? ¿Cuál sería la negación de ningún S es P? ¿Cuál sería la negación de todas, de cualquiera y de cada una de todas esas proposiciones que yo anoté? Muy bien, esto ya completaría el tema de conectivos, el tema de proposiciones y el tema de proposiciones categóricas que de algún modo ya está presentado.